En fin, vamos con más comentarios. Lo que sí es necesario es por qué pierden el pelo los hombres, mi estimado. ¿Cómo estás, doctor Juan Campello? Bienvenido, buenos Hola, hola, días. pues buenos días, mucho gusto estar aquí una vez más y con tantos temas en la agenda y Hombre, cada tema, cada quien, tiene su, exactamente, sí, sí, cada quien sí. tiene su espacio. A ver, ¿por qué? Pero pues mira, hablando de entre tanta noticia y tanto tema tan interesante y, y hablando en sí de la caída del pelo, pues mira, no va a ser exactamente la pregunta que me dices, pero muchas veces el estrés en el que nos sometemos día a día con a No, veces es que sí tanta te agiliza, noticia, ¿no? tanto bombardeo de información por todos lados. El estrés sí se puede reflejar en la pérdida del pelo, no es la principal causa por la que el cabello se nos cae, pero un mal estado general de salud, un estrés constante, por supuesto que se puede ver reflejado en nuestra salud integral y pues el pelo es un reflejo de cómo nos encontramos por dentro, la verdad. Es que yo y sí lo creo, muchos testimonios y así lo dicen, o lo agilizan, ¿no? Aunque sea genético, porque hay una causa genética también, sí. Así es, la genética es el principal factor que se asocia con la pérdida del pelo, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres y las mujeres, perdemos el pelo de una manera diferente. Como lo hemos visto muchas veces en los hombres, el pelo se nos cae casi siempre a la parte de arriba. Empezamos por la coronilla, las entradas, pero siempre es de la parte aquí superior del cuero cabelludo. Y el pelo que mantenemos y mantenemos el pelo en la zona de los lados y de acá atrás. Cuando una mujer pierde el pelo, se cae el pelo como distribuido en toda la cabeza, es como una alopecia difusa que se llama. Entonces hay diferencias entre cómo los hombres y las mujeres perdemos el pelo. La genética definitivamente es la principal causa de pérdida del pelo. ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje es La la genética, genética? sí. Pues te puedo decir que es por arriba del 80-90% en el caso pues de todos. En general, en los hombres es un poquito más marcado el patrón genético hereditario. Pero sí es la gran mayoría de la genética lo que se nos cae el pelo. Pero sí puede haber definitivamente otros factores que acentúan o que aceleran más la caída del pelo. En el caso de las mujeres, pues, bueno, en el caso de las mujeres diferentes cuestiones hormonales pueden interferir con acentuar o con aumentar la caída del pelo. En el caso de los hombres también viene siendo una cuestión hormonal, pero que es la testosterona, por eso se la llama alopecia androgenética. La palabra alopecia es decir caída de pelo, es sinónimo. Androgenética, el andro viene de la palabra andrógeno, que la testosterona es un tipo de andrógeno. Ujú. Entonces, siempre hay factores hormonales, pero lo que sí viene por la genética es cómo absorbemos esas hormonas y cómo lo repercuten en la caída del cabello. La alimentación. La alimentación se puede relacionar, sobre todo no tanto el mal comer o el bien comer, pero por ejemplo en personas que tienen una pérdida de peso así abrupta, en personas que vamos a decir que se someten a un procedimiento de una cirugía bariátrica, por ejemplo, que bajan peso muy rápido, en esos casos sí hay una pérdida importante de cabello, la cual pues también se puede revertir con sus tratamientos o ya sea con tratamientos médicos o con un trasplante capilar, pero sí la pérdida muy abrupta de peso, perdón, se refleja directamente en la caída del cabello. El alcohol, el cigarro. También, también vuelvo a lo mismo, no es el factor trascendental, pero por ejemplo el cigarro causa mucha Ujú. limitación en la circulación. Las personas que fuman se causa una cosa que se llama vasoespasmo arterial. ¿Qué es esto? Que todos los vasos sanguíneos se endurecen, la capa muscular en la cual tenemos los músculos que hacen las arterias, se expanden y se contraen, hace que esas arterias se endurezcan mucho, entonces eso limita la circulación y sobre todo en el cuero cabelludo, que son vesitos sanguíneos muy pequeños. Entonces, también, vuelvo a lo mismo, un mal estado general de salud se refleja en un mal cabello que pues es de las cosas, muchas veces cuando estamos mal, el cuerpo es muy inteligente, entonces el cuerpo es muy sabio y al tener necesidades o deficiencias de cierto tipo, lo que hace es da prioridades, prioritiza cosas. Entonces, por ejemplo, un caso como este es el COVID. Personas que tenían COVID, que perdieron mucho pelo, ¿qué es lo que sucede ahí? El cuerpo pues le da prioridad a luchar contra esa infección que está ahí presente. Entonces pues dice, a ver, ¿qué es lo secundario? Bueno, el pelo no es tan importante, me importan más los pulmones que el cabello. Entonces pues todo el sistema inmunológico se enfoca en atender esa infección y el cabello lo deja como para segundo plano y por eso se caía mucho el pelo en el COVID. Entonces sí, el estado de salud definitivamente es un factor importante a ¿Cómo nuestra está, salud del cabello. cómo está vinculado, ¿no? ¿Qué contienen los tratamientos de ustedes capilares? Ojo, estamos hablando con el director del Centro Capilaris, la Clínica Capilaris, de las mejores del país. Créame, el centro de tratamiento, la tecnología, la atención que tiene
ya no necesitas irte ni a Tucson, ni a Tijuana, ni a Ciudad de México, Colombia. Lo digo con conocimiento de causa, con testimonios, me consta cómo opera. Es una gran calidad y debemos sentirnos muy orgullosos con estos tratamientos que son es Decentos, por ejemplo. Tienes tratamientos que ayudan a disminuir el cabello también. Sí, bueno, aquí muy importante para eso ser el diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico porque realmente son pocas las cosas que realmente funcionan para la caída del cabello. Entonces, sí es muy importante hacer un buen diagnóstico para saber y para poder dar el tratamiento correcto. Como lo he repetido otras veces, la cita de valoración no tiene costo. Entonces, en base a esa cita de valoración, nosotros podemos saber, no es lo mismo un tratamiento que se le va a dar a un señor de 65 años, a un chavo de Pues claro. 20 años que está comenzando a perder el pelo, o a una mujer que está después de la menopausia, como a lo mejor a una mujer de 30 años de pelo muy delgado. Entonces, son pocas las cosas que realmente funcionan para la caída del cabello, pero sí es importante hacer un buen diagnóstico. Los tratamientos realmente así, los más utilizados, los más comunes, por un lado es el minoxidil, eso muchas veces lo conocemos muchas personas, que por ejemplo ayuda a la circulación. Entonces de tal manera que esos vasitos sanguíneos muy pequeños que te decía, al momento de que aumente la circulación, al folículo le llega más sangre, más oxígeno, más nutrientes y pues tiene una mejor calidad, como si fueran así una semillita y la tenemos que regar. Hay otros medicamentos que llevan un poquito más por el lado hormonal, que también ayudan a frenar o a revertir ese proceso hormonal que ya está sucediendo tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces sí es importante el buen diagnóstico y ahora sí que en los tratamientos tenemos los tratamientos que los pacientes hacen en su casa, que es como yo digo el caballito de batalla, es el del día a día. Y hay tratamientos que podemos usar en la clínica ya complementarios que le ayudan a dar más potencia y pues obviamente también mejor resultado al paciente. ¿A partir de cuándo ir a la consulta? En cuanto sientas que se te está cayendo el cabello, por ejemplo, ahí continúa a ver. Así es, esa es la idea. Siempre como todos, si en cualquier problema, si lo atacamos en una etapa más temprana, pues es mucho mejor. Entonces no hay que esperar a que ya estoy bien pelón para irme a poner pelo. No, yo le digo a los pacientes, la puesta de pelo es como la última instancia. Podemos empezar con tratamientos sencillos, podemos empezar a mantener el pelo que se está cayendo y en un futuro muy probablemente se irá a necesitar un trasplante. ¿A Pero partir de qué edad sería? ¿Es a partir de edad o a partir de que veamos rasgos? el trasplante capilar, a mí me gusta. Los tratamientos. Los tratamientos, ahora sí que, bueno, les pongo una edad más o menos de 18 años porque pues un poquito antes todavía no podemos saber qué tanto, y obviamente como todo no me gusta dar muchos siempre tratamientos o medicamentos desde muy jóvenes, siempre tratando de ir como de menos a más. Pueden ir pacientes menos de los 18 años, por supuesto, pero ya un poquito de tratamientos más intensivos o más específicos me gusta a partir de los 18 años. ¿Qué otros tratamientos anticaídas se pueden combinar? Pues bueno, te decía, los tratamientos en casa, que es el producto que usan en su casa, es el entre champús y alguna loción de minoxidil con algún otro suplemento alimenticio, es lo que los pacientes se recomienda hacer en su casa. Después tenemos los tratamientos en la clínica, los cuales ayudan a reforzar ese tratamiento. Y ahora sí, y como la cereza en el pastel o la última opción, lo que podemos llegar es al trasplante capilar. Que el trasplante capilar aplica donde ya no hay pelo. Mientras hay pelo, hay que cuidarlo. Como siempre lo digo, es mucho más fácil, más barato, más sencillo cuidar el pelo que se tiene que ponerte. Pero en partes donde ya no hay pelo, no va a haber nada que te saque pelo más que hacer un trasplante capilar. ¿Dónde te pueden contactar, doctor? En nuestras redes sociales, ahí ¿Sí? estamos siempre muy presentes. Nos pueden ver en Instagram, en Facebook, en TikTok también tenemos por ahí. En nuestro canal de YouTube también tenemos algunos videos donde explicamos bastantes cosas. En nuestro teléfono, el 6622-106354. Y nos pueden también contactar en el WhatsApp, el 66221 41 20 48. Entonces, por donde en las redes sociales ahí tienen muy fácil. Ahorita ya sabes, es mucho más sencillo meterte en las redes sociales y de ahí con toda confianza nos pueden mandar un mensaje, nos contactan y hacemos una cita de valoración sin costo para ahora sí dar el diagnóstico correcto y por lo tanto el tratamiento que debe ser. Así te encuentran como Capilar. ¿Cómo te encuentran en redes, doctor? ¿O Campillo o Capilaris? Capilaris, así, Capilaris con doble L. Así Capilaris, doble L, WhatsApp 6621 41 20 48. Así es. Sí, en capilaris.com.mx, Capilaris doble L, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Capilaris o Justo Sierra 122, Colonia Pitic. Seguiremos conversando contigo, doctor. Muy Excelente, interesante. ¿no? Muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estarles pasando la mucha información que tenemos sobre la caída del cabello. No, muchísima, no, como que muchísima y además sumamente interesante. El doctor Juan Roberto Campillo, director de la clínica Capilaris.